¿qué tal? Me estoy encontrando últimamente con la sensación de que en los comités de dirección hay un secreto a voces, y es que cuando a la mayoría de directivos les hablan de Large Language Models, no tienen ni puñetera idea de lo que les están contando. Y lo peor no es eso, lo peor es que, bueno, que fingir que lo entiendes muchas veces te va a costar una pasta y muchos disgustos a la compañía. Ahora mismo, en la mayoría de redes sociales, desde las más profesionales como LinkedIn o a las más populares como TikTok, parece que si no eres un experto en inteligencia artificial, profesionalmente estás acabado. Tienes un bombardeo continuo con mensajes que dicen que si no transformas tu empresa esta misma tarde vas a quebrar, que la IA ya no solo es el futuro, sino que las empresas que no trabajen con inteligencia artificial están muertas. Y eso, claro, nos lleva a un entorno en el que se genera un síndrome del impostor continuo, porque en cada foro empresarial, en cada evento en el que te relacionas con otros emprendedores, parece que tienes que ser el que está a la última de la IA y, por supuesto, estás haciendo que tu empresa, o estás aparentando que tu empresa se convierta en una innovadora a la vanguardia de cualquier aplicación. Incluso, bueno, eso a lo mejor te lleva a dar luz verde, a lanzarte a determinadas iniciativas, en el mejor de los casos, peregrinas, ¿no? Dejas que sin experiencia y en realidad sin control se compren licencias, se activen pilotos, se pongan en marcha iniciativas que a lo mejor no son las más adecuadas para el día a día de tu compañía. A ver, lo primero que creo que deberíamos tener todos claro es que está bien no tener ni idea de IA. Esto es una tecnología totalmente experimental. La mayoría de nosotros, de vosotros en realidad, no sabéis cómo funciona ni lo que hay dentro. Pero es que esto es así incluso con muchos perfiles técnicos que, acostumbrados a un entorno determinista de un tipo de tecnología, no tienen ni idea de cómo funciona un modelo de lenguaje. La responsabilidad del CEO no es entender cómo funciona la tecnología. La responsabilidad del CEO es entender para qué funciona la tecnología. Y cuando te dejas convencer por el hype y te dejas arrastrar por toda esa fiebre de adoptar herramientas continuamente y de querer meter con calzador soluciones que suenan muy bien, pero en realidad ni siquiera encajan en empresas de Silicon Valley, al final la situación es que esto se nos va de las manos. Y muchas veces esa situación la podríamos contener con algo súper sencillo. Nos paramos y decimos, oye, explícame esto en cristiano porque no lo entiendo. Sobre todo, ¿cómo va a hacer esto que funcione mejor mi negocio? Esa es la pregunta clave. Un CEO tiene que entender de estrategia y en el negocio no es importante o no es tan importante la fontanería del software, ¿vale? Generar texto, generar código son una commodity que se puede hacer al final con cualquier herramienta. Lo importante no es tener una licencia de Claude o de GPT o de Gemini o tener tu propio sistema, porque sí, también se puede tener tu propio sistema. Hay que meterse en la cabeza que la IA es una cuestión de mover otras máquinas y no funciona como una calculadora. Predice, decide y actúa en función del contexto que tenemos en nuestra empresa. En ese sentido, si lo que estamos dándole es información errónea y si no la conectamos bien con todo el entorno empresarial y con toda la información que nosotros tenemos internamente, y esto no se hace dejándole caer Excels o documentos en bruto, ¿vale? Si no logramos que la IA entienda nuestro contexto, va a terminar dándonos información que no sirve, va a terminar tomando decisiones que no funcionan y va a terminar costándonos dinero. Ya he visto en el tiempo que llevamos trabajando con empresas, muchas firmas que con el CRM manga por hombro, con procesos rotos y datos sin limpiar, intentan hacer que un agente les genere contratos, por ejemplo, o que les ayude a automatizar la gestión de determinados contactos. El resultado al final es que tienen los mismos cuellos de botella de siempre, pero ahora están pagando una serie de licencias y encima tienen a su equipo cabreado porque no entienden cómo funcionan las aplicaciones. Para eso
la tecnología no funciona. Nuestra obligación como directivos es dar un paso atrás muchas veces y tratar de entender cuáles son las bases que necesitamos poner en marcha para hacer que nuestro entorno funcione. Y cuando esas bases están claras, a lo mejor no es necesario que estén desarrolladas. Aquí también nos puede ayudar la IA. Pero una vez tenemos esas bases claras, ya podemos incorporar la capa superior y trabajar desde una forma más eficiente cómo vamos a añadir esa capa de inteligencia artificial. Y esto solo lo vamos a conseguir preguntando, no sobre las tripas del software, no sobre las licencias, sino sobre lo que realmente necesitamos para hacer que estas máquinas funcionen. Quitaos los complejos tecnológicos, olvidaos de la última aplicación que ha salido. ¿Qué más da con qué modelo estemos trabajando? Si en realidad todos funcionan de forma parecida y es cierto que hay algunos mejores que otros para algunas aplicaciones y cuestiones concretas, pero eso a vosotros, como CEOs, os tiene que dar exactamente igual. Lo que necesitáis es entender cuál es el cuello de botella que necesitáis resolver en el negocio y a partir de ahí buscar cuáles son las herramientas que funcionan. Muchas veces serán soluciones que habrá que desarrollar ad hoc sobre una tecnología que en realidad es ya una commodity. La clave no va a estar en las licencias ni a quién le compréis la IA. La clave va a estar en lo que seáis capaces de construir con ella. Nos vemos pronto. Y si no opinas lo contrario, déjame un comentario, suscríbete, danos tu opinión o cuéntanos dónde te has sentido impostor hablando de ella. Hasta pronto.